que se caracterizaban por una triple configuración de problemas fiscales, esencialmente lo que nosotros muchas veces llamamos nuestro triángulo de las Bermudas fiscal, o sea, una provincia con muy bajos niveles de inversión pública, una provincia con una presión tributaria provincial muy elevada y a pesar de eso un déficit financiero explicado mayormente por el gasto corriente, o sea que básicamente el 80% era déficit operativo del orden del 1% del Producto Bruto geográfico. Esta configuración de problemas fue el resultado en buena medida de dos factores, uno estructural y que ha estado en boga y en discusión estos días, que tiene que ver con la discriminación fiscal que la provincia de Buenos Aires ha sufrido, digamos particularmente en la última década, pero que es un problema que se ha venido arrastrando, pero al mismo tiempo también factor más transitorio asociado que en ese contexto de déficit estructural de recursos en la provincia, a eso se sumó, se adicionó las tensiones políticas entre el anterior gobierno provincial y el gobierno federal que se traducían en una restricción de transferencias federales a la provincia que terminaban complicando la situación fiscal. Recibimos entonces, digo, una provincia con una situación de estrés financiero a fines de diciembre del 2015, en la caja, en el Tesoro, digamos, había menos del 1% de los compromisos salariales que vencían a los 20 días y hubo en una primera etapa que salir de una situación de estrés financiero. Afortunadamente la recomposición de las relaciones de Argentina con los mercados de crédito voluntario permitieron contar con el financiamiento para ir saliendo de esta situación de estrés financiero, pero al mismo tiempo fuimos encarando una estrategia fiscal que lo que básicamente se propuso fue ir atacando secuencialmente esta triple configuración de problemas que yo mencioné. El principal objetivo inmediato era salir de los bajos niveles de inversión pública. La inversión pública a fines del 2015 era menos del 4% del presupuesto total de la provincia de Buenos Aires, una provincia con enormes necesidades de infraestructura económica y de infraestructura social y básicamente el desideratum, el objetivo que nos propusimos en primer plano fue generar espacio en la hoja de balance fiscal para poder cambiar la composición del gasto y empezar a recuperar el gasto de capital tomando en cuenta las rigideces que los colegas mencionaron. Más del 50% del gasto en la provincia estaba dedicado a salarios y tuvimos una aproximación, un enfoque de negociación bastante duro, congelamos la planta de personal y al mismo tiempo fuimos bastante agresivos, si se quiere, en nuestra estrategia de negociación salarial, particularmente en 2016. Eso nos permitió reducir la incidencia del gasto de personal en alrededor de 4 puntos porcentuales de la hoja de balance y esto posibilitó que el gasto de capital pasase de menos de 4% del presupuesto total, como yo mencioné, a alrededor del 7,5%, que es el share que tiene en la actualidad. O sea que fue una recuperación muy significativa, por supuesto, sin todavía poder corregir el total del déficit financiero, por lo tanto tuvimos que financiar esto, tuvimos programas financieros voluminosos en el año 2016 del orden de los 4.000 millones de dólares, en el año 2017 del orden de los 3.000 millones de dólares, pero hay un cambio cualitativo relevante que es que toda la nueva deuda que nosotros estamos tomando hoy está dirigida a financiar la expansión de la infraestructura, la inversión pública, porque esencialmente nuestro resultado operativo en este momento está equilibrado y es lo que estamos proyectando para la próxima etapa. Por supuesto, ahora, en los últimos 15 días, y no quería tomarme medio segundo para hacer un comentario sobre el reciente consenso fiscal que se alcanzó, la situación para la provincia de Buenos Aires vuelve a cambiar, se inicia una nueva etapa, digamos así, en donde podemos empezar a ampliar horizontes, porque esta compensación que la provincia recibe en forma permanente nos ayuda a revertir casi totalmente la discriminación fiscal que veníamos recibiendo. La provincia generaba 37% del total de los recursos fiscales a nivel nacional y recibía apenas en la actualidad el 18%, una diferencia de 20 puntos porcentuales. Con el consenso fiscal, con los compromisos que se han tomado, hemos pasado, digamos, a un coeficiente efectivo de participación del orden del 23,3% y esta situación nos permite
yo diría no resolver todos los problemas fiscales que tenemos, por supuesto, pero sí suavizar los dilemas de corto plazo, sí suavizar los trade-offs que tenemos. Y simplemente como mensaje me parece importante que la lectura que hacemos desde la provincia de Buenos Aires no es la de que este es un juego de suma cero, en donde nosotros ganamos a expensas de los colegas de otras provincias o a expensas del gobierno nacional. Creemos que en realidad Argentina estaba en un juego de suma negativa y que las reformas que estamos proponiendo en conjunto, las provincias y el gobierno nacional, son reformas de tal alcance que cambian reglas de juego perversos, incentivos perversos y que permiten, por un lado, ayudar a reducir impuestos distorsivos para que el sector privado pueda ir sacando parte del peso muerto que hoy tiene un Estado sobredimensionado sobre las fuerzas productivas, sobre el potencial de la economía privada, pero al mismo tiempo también nos da previsibilidad a las administraciones provinciales, porque uno puede hacer una correlación muy clara entre discrecionalidad de las transferencias y mala administración de la hoja de balance del sector público. No necesito hablar de otras provincias, el caso de la provincia de Buenos Aires es bien elocuente y me parece que la previsibilidad presupuestaria es lo que nos va a permitir a nosotros planificar, ejecutar el gasto público en mejores condiciones, pero fundamentalmente empezar a poder pensar en las infraestructuras, en la inversión pública, porque la principal víctima de la imprevisibilidad presupuestaria justamente es el gasto de capital. Me gustaría quedar con las provincias un segundo para saber también entre los planes para el año que viene, si tienen pensado ir a los mercados de capitales internacionales. Lisandro, a lo mejor podríamos empezar con... Sí, bueno, no tenemos definido aún. Nosotros hemos hecho 2 emisiones en estos últimos 2 años. La primera fue en mayo del 2016 de 500 millones de dólares y la segunda fue una emisión acá en el mercado local en pesos, va a dar más, de 5.200 millones de pesos. Bueno, estamos todavía a la espera del tratamiento del presupuesto en la legislatura y donde ahí tenemos que obtener la autorización, pero estamos apuntando, sí, a una emisión del orden de los 300 millones de dólares. Aún no hemos definido si será una emisión local o en el mercado internacional. Cristian. Sí, nosotros hemos tenido nuestra emisión en el año 2016, fue la primera vez que la provincia del Chaco salía al mercado externo. La verdad que fue una experiencia muy significativa para la provincia, nos permitió realmente trabajar en coordinación muchas áreas de gobierno que a priori funcionaban cada cual en su área, digamos, en su sitio, y esto nos permitió una coordinación importante, ponernos en el contexto internacional, poder mostrar, visibilizar la provincia. Y la verdad que la expectativa del mercado voluntario externo siempre está vigente. Por supuesto que nuestra finalidad es a los efectos de conseguir el financiamiento y el apalancamiento necesario para inversiones en infraestructura. Este año hemos resuelto, no hemos salido al mercado externo, hemos resuelto nuestra necesidad de financiamiento con el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial, que es un fondo que lo activó nuevamente el Gobierno Nacional, y verdaderamente hemos podido resolver en el contexto de volatilidad que se vivió previo a las elecciones, donde en coordinación con Finanzas, nosotros permanentemente consultamos al ministro de Finanzas, a Luis Caputo, a Santiago Bausili, estamos en coordinación y no era conveniente en esa instancia, y entonces es ahí que acudimos a esta herramienta del Gobierno Nacional y pudimos resolver nuestra necesidad para este año. No quita que para el año próximo tenemos autorización legislativa para poder tomar deuda, ya sea en el mercado local o en el externo, pero este año ya tenemos resuelta nuestra necesidad de financiamiento. Sebastián. Sí, como que me comentaba anteriormente, nosotros durante 2017 tuvimos un programa del orden de los 3.000 millones de dólares equivalentes. Hicimos 2 emisiones en el mercado internacional, una reabriendo un bono y una colocación nueva de un bono a 5 años en febrero por 1.500 millones de dólares, y después fuimos al mercado de euros. La provincia de Buenos Aires retornó a ese mercado después de 15 años
hicimos una emisión justamente con la idea de empezar a diversificar nuestros bolsillos de demanda, digamos, la fuente de inversores. De hecho, sin, por supuesto, que esto es una intención de emitir en lo inmediato, estamos acompañando en los próximos días a la gobernadora de la provincia al mercado asiático y vamos a tener reuniones con inversores porque tenemos una estrategia de más largo alcance de ir diversificando fuentes de financiamiento. También creo que fuimos innovadores en el mercado doméstico, emitimos, digamos, un bono bajo ley doméstica en pesos, pero con una importante participación de cuentas internacionales bajo el formato de 144A y Regues, que alcanzó el orden de los 15.000 millones de pesos. Y para este año, bueno, como les decía antes, tenemos un pedido ya autorizado, porque el presupuesto fue aprobado hace unos 15 días en la legislatura. Nuestro programa financiero de mercado es del orden de los 52.000 millones de pesos para el año próximo. No hemos decidido todavía cómo va, en el mismo caso de Mendoza, cómo vamos a dividir estas emisiones entre el mercado doméstico y el mercado internacional. Estamos en contacto permanente con el Gobierno Nacional, porque nosotros somos parte de Argentina Inc. Digamos, vamos completamente coordinados con el Gobierno Nacional y con el resto de las provincias para tomar, digamos, nuestro financiamiento, de modo tal que tenemos que definir un poco cómo vamos a repartir esta autorización recién aprobada. Me gustaría traer a Juan y Marcelo a la conversación, ¿no? Para entender un poco de lo que